Hola. Malditas perras, aquí está su Dios todopoderoso y no me importa cómo estén lacras, mejor mátense, que hoy les vengo a contar algo que me pasó en mi casa con violencia intrafamiliar, así que preparen el culo y traigan sus palomitas que hay, les va la historia de miedo que yo mejor me voy. Lala probando Sara. Todo empezó un sábado 6 a las 66 horas del día, yo estaba en mi pieza haciéndome tremenda paja, donde de pronto comenzó mi programa favorito, Sábado Gigante, en mi televisor robado alienígena, mientras terminaba de retorcerme la nutria, comenzaba Sábado Gigante, al principio todo era normal, Don Francisco había salido al escenario como era costumbre, el público gritaba, hasta que noté que el maldito tenía los ojos rojos, como si se hubiera metido los dedos en el hoyo, pero no le di importancia, ya que es común que la gente famosa se meta cualquier cosa en el hoyo. El programa avanzaba con normalidad hasta que algunas preguntas y respuestas empezaban a sonar turbias. ¿Harías la secuela del 9-11 como un 9-2 en Chile? ¿Cuál es el pez más ordinario? El pescado y la pechuga. Yo quedé anonadado y me saqué la mano de la pichula y me acomodé, miraba la tele con atención mientras los chistes y preguntas se iban volviendo cada vez más cochinas y depravadas. ¿Te gusta la verga? ¿Recortarías la verga para dárselas a los necesitados de Tulas? Lo más extraño era que el público iba desapareciendo, Don Francisco los llamaba al escenario uno por uno para que respondieran, lo cual cada vez el número disminuía. Allí ya me empecé a cagar y justo cuando pensé en apagar la tele para cambiar al canal porno, la pantalla se puso en negro, y justo se fueron a los cortes homosexuales. Y cuando regresaron, todo el público estaba muerto, con el pecho abierto, y tripas salidas con sangre hiperrealista, donde entre los cuerpos apareció el Don Francisco desnudo con los ojos salidos y sangrando en el ano. Él me miraba directamente con deseos reproductivos. Yo sorprendido me empecé a reír porque yo era bien edgy, veía gore a los 2 años y no era una sensible nenaza, me lo pasé por el pico y apagué la tele, para hacerme polla para almorzar, pero pronto pasaban cosas muy excitantes después de eso, todo el tiempo me estaban llegando notificaciones de contacto en mi WhatsApp, pensé que eran putas calientes que estaban a 10 metros de mi casa, pero eran llamadas perdidas, de alguna forma supe que la puta vino por venganza, de pronto mi celular se puso en color africano y de la oscuridad de la pantalla apareció Don Francisco mirándome con los ojos sangrando de forma hiperrealistas, donde me dijo: Maldito cabro de mierda, te mataré por burlarte de mí y ocuparé tu cuerpo para salir de este infierno. Donde me miraba con esos ojos provocativos y excitantes. Yo me cagé de miedo, pero no quise retroceder, así que con valentía rompí mi celo donde tenía todo el porno existente de internet, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Pensé que todo había acabado, tranquilo, cuando de repente Don Francisco salió de mi pantalla y dice: Te voy a coger y violarla, jajaja. Yo asustado y cagado en los pantalones, intento escapar pero me caigo y me pongo en 4 al acto, y me dice: Te meteré la meta de hoy, puta. Sentí cosquilleos en el ano, enojado, le doy una patada quebrándole la clavícula en el proceso, haciendo un giro de 960 grados para alejarme, donde empiezo a cargar mi ataque más poderoso para exterminarlo de una vez por todas, un Rasengan multiplicado por un cuádruple Kaioken, reventándole el estómago y haciéndole un agujero en el ano, me dice: esto es todo lo que tienes, ya me la han metido más fuerte, empieza a cargar un poderoso ataque que explota todo a su alrededor, yo estaba hecho mierda, sin extremidades, pero todavía con pichula. Guajajacaca, gritó Don Francisco, te lanzaré mi ataque final, perra, el antimaricones matador de negros, succionador de vaginas y penes 3000. Yo sabía que si me llegaba ese poder, me volaba el hoyo para siempre, así que me concentré recordando a una maestra de química cuando estaba en básica, Dios, que estaba rica la desgraciada, y comencé a cargar mi contraataque, junté mi chakra con el poder de la amistad y recupero mis energías masturbándome a super velocidad, aprieto las nalgas y lanzo mi Genkidama ya cargado, que era tan gigante como mis pelotas. El choque de energías fue tan fuerte que todo explotó nuevamente, mi pene se desintegró, arrasando Shinjeki de paso. Gritó mientras su ano explotaba, la existencia misma colapsó, hizo que todo el universo se reiniciara, explotando todo a su alrededor. Escribo esto sin extremidades desde Nevada, Estados Unidos. Moraleja, no vean Sábado Gigante, que es mierda y siempre será mierda. Sí. Su amigo, José. ¿Cuál José? El que te la metió se fue. Ya. Ah, bueno, ya. Bueno. Tierno. Tierno, sí. Sí.
Ya. Porque el anterior no fue tan tierno. Sí, en realidad. Entonces, Voy a hacer como que estoy empezando de nuevo. una involución. Bueno, en los Alpes suizos, una casa bonita, cayendo nieve, Tierno. estaba Heidi y su abuelito. Y Heidi le dice, abuelito, estoy aburrida, pero juegue, mijita, con las muñecas. Le dice, hagan, no, porque juega con las muñecas, he hecho tanta weá. Le dice, estoy Es aburrida. mal hablaje. Pero, ¿por qué no me deja hacerle un mamón? Le dice. Ya. Pero, ¿qué te pasa en la cabeza, hombre? Entonces el abuelito le dice, bueno, ya, sabéis que yo te consiento en todo. Ya. Se baja el cierre. Ya, está enfermo, po, hombre. El abuelito se baja el cierre y le pasa el pete. Y Chucha, la Heidi se hinca ahí a lucutear. Está en lo mejor y de repente mira por la ventana y dice, abuelito, le dice, viene Clarita. Sigue chupando y ya va a salir espesita. Le.